Muy buenas familia, hoy os traigo una receta de patatas rellenas súper fácil de hacer y con productos que casi todos y todas tenéis en vuestras casas. ¡Vamos con ella! Para esta receta vamos a necesitar unas patatas de tamaño medio, aceitunas sin hueso rellenas de anchoa o si las preferís aceitunas sin hueso normales, unos pimientos del piquillo, atún en conserva, mayonesa, un trocito de zanahoria y un poquito de cebolla. Lo primero que tenemos que hacer es cocer las patatas en una olla con agua y un puñado de sal. Una vez cocidas las patatas, cogemos nuestra cebolla y la cortamos lo más finito que podamos. Aquí yo voy a usar un cuarto de cebolla, pero luego cada uno y cada una podéis usar las cantidades que más os gusten. Si queréis usar un poquito más de cebolla, la usáis sin ningún problema. Una vez hemos cortado la cebolla, la añadimos a un bol. Seguido, cogemos dos pimientos del piquillo, los cortamos en tiras y los vamos a ir cortando lo más finito que podamos, en trocitos similares a los que hemos cortado anteriormente la cebolla. Una vez cortado, se lo añadimos al bol en el que tenemos la cebolla. Ahora agarramos nuestras aceitunas y las cortamos en trozos. Estas no hace falta cortarlo en trocitos tan pequeños como hemos cortado anteriormente los pimientos y la cebolla. Y una vez cortemos las aceitunas, las añadimos al mismo bol. Le rallamos nuestro trozo de zanahoria, si queréis podéis usar ya zanahoria rallada también. Añadimos el atún, lo desmigamos y lo mezclamos todo perfectamente. Por último añadimos la mayonesa y lo mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Una vez lo tenemos, lo reservamos y vamos preparando las patatas. Bien, las patatas podéis rellenarlas por aquí, que es la manera más clásica o la que más se suele ver, o si no, podéis partirlas así a la mitad, les hacemos un cortecito aquí en liso para que nos apoye y le podemos rellenar por aquí. Si decidís hacer de esta manera, no les quitéis la piel del todo todavía, le dejáis sin piel la zona que vamos a vaciar y con una cuchara le vamos sacando la patata, ¿veis? Le vamos sacando así y le vamos haciendo el hueco que vamos a rellenar luego. Una vez le hemos hecho el hueco, ya sí le podemos quitar la piel. ¿Por qué no le hemos quitado la piel antes? Porque al tener la piel nos sujeta la patata y así evitáis que se os pueda llegar a romper. Y con estos sobrantes de la patata podéis añadirlos al relleno o, como yo suelo hacer, los reservo y luego pues si voy a comer una carne o algo, la acompaño con ello. Podéis hacer lo que más os apetezca. Una vez ya las tenemos listas, ya lo que nos queda es ir cogiendo el relleno, ¿veis? Y irle rellenando el hueco que le hemos hecho a cada patata. Bien, y una vez rellenas les ponéis una aceituna, una tirita de pimiento o una guindillita por arriba, incluso un filetito de anchoa si queréis, y ya las tenéis listas para comer. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.